Hoy no hay láseres, solo vibraciones y una suscripción rápida a Sci-Fi Zone. Ayúdanos a crecer. Cax el Magnífico, autoproclamado maestro de la supervivencia y presentador del reality show de mayor audiencia de la galaxia, se ajustó sus 17 fajas ceremoniales y miró directamente a la holocámara con la confianza de alguien que nunca se había sentido realmente incómodo en toda su vida. Bienvenidos de nuevo a The At Planet Survival, donde yo, Cax, los guiaré a través de los mundos más letales del universo conocido, anunció. Sus 3 pedúnculos oculares temblaban con lo que su productor insistió en que era tensión dramática, pero en realidad era solo un consumo excesivo de cafeína. Hoy examinamos el mundo infernal recién descubierto. Catalogado como Tierra, donde los niveles de oxígeno atmosférico alcanzan un catastrófico 21%, las temperaturas oscilan tan bruscamente que pueden congelar y hervir el agua en el mismo periodo de rotación. Y la gravedad, bueno, la gravedad por sí sola aplastaría a la mayoría de las especies civilizadas. La holocámara recorrió su lujoso estudio, decorado con artefactos de los 12 planetas en los que técnicamente había sobrevivido, si se consideraba sobrevivir a permanecer en burbujas de observación con clima controlado. Tras él, una pantalla holográfica de la Tierra giraba amenazadoramente, convenientemente etiquetada con indicadores de peligro que eran mayoritariamente rojos. Nuestro análisis es claro, continuó Cax, con las mandíbulas chasqueando con satisfacción. Cualquier especie que intente colonizar esta trampa mortal sufriría un 90% de bajas en la primera rotación planetaria. La fauna nativa incluye depredadores de persecución, depredadores de emboscada y depredadores de aspecto adorable que de alguna manera son peores que ambos. La flora es igualmente traicionera. Muchas variedades son activamente venenosas o están cubiertas de púas defensivas. Y no lo hagan, no puedo enfatizar lo suficiente. No me hagas hablar de sus patrones climáticos. Hizo una pausa para dar efecto. Su tercer ojo lo acechaba haciendo esa cosa que, según su agente, lo hacía parecer pensativo. En pocas palabras, solo las especies más desesperadas o tontas evolucionarían en un mundo de pesadilla. Afortunadamente para las especies que lo hicieron, parecen ser en su mayoría inofensivos, probablemente mantenidos dóciles por el terror constante de su propio entorno. Nos pondremos en contacto con ellos en breve y espero que estén debidamente agradecidos por nuestra orientación sobre técnicas de supervivencia reales. A 13.000 años luz de distancia, Jaque Torres estaba sentado en una silla plegable afuera de su remolque doble en el desierto de Nevada, mirando esta transmisión en su tableta gubernamental recién emitida y bebiendo una cerveza que de alguna manera todavía estaba fría a pesar del calor de 105 grados. Ah, dijo Jaque sin dirigirse a nadie en particular. Este tipo perdería totalmente la cabeza en un invierno en Minnesota. No se suponía que Jaque Torres fuera el primer representante de contacto de la humanidad. Ese honor estaba destinado a la embajadora Patricia Whitmore y su equipo cuidadosamente seleccionado de diplomáticos, científicos y personas que poseían múltiples blazers. Lamentablemente, toda la delegación había cometido el grave error de asistir a un buffet libre de mariscos la noche anterior a la reunión y en ese momento no estaba en condiciones de representar nada más que a la industria de azulejos para baños. Jaque, que estaba trabajando en la construcción del recién construido Centro de Comunicaciones Galácticas cuando los extraterrestres llamaron, había sido la única persona en el edificio con autorización de seguridad para responder. Él había respondido con el habla de Torres, lo que aparentemente se tradujo al idioma alienígena como algo así como, saludos. Soy el representante elegido de la clase guerrera. Y a partir de ahí las cosas se fueron complicando. Ahora estaba atrapado viendo a este pomposo extraterrestre explicarle a toda la galaxia por qué la Tierra era inhabitable, lo cual era curioso considerando que Jaque estaba literalmente sentado afuera en el Valle de la Muerte en julio por elección propia. Su teléfono vibró. Se trataba de su nueva responsable en el Departamento de Estado, una mujer llamada Jennifer, que parecía estar a 3 dolores de cabeza por estrés de un cambio de carrera. Señor Tauro, ¿está usted viendo la transmisión? Sí. Este chico Cax parece agradable, aunque un poco lleno de sí mismo. Acaba de decirle a 40.000 millones de espectadores que los humanos somos dóciles porque nuestro planeta es demasiado aterrador. Sí, capté esa parte. ¿Qué opinas al respecto? Jaque tomó otro sorbo de cerveza y observó a un correcaminos perseguir a un lagarto por su jardín. Quiero decir, mi tatarabuelo caminó desde Siberia hasta Sudamérica en una edad de hielo vistiendo un mono de piel.
Creo que estaremos bien. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Señor Torres, ¿cómo se sentiría al participar en un reality show sobre extraterrestres? Jake miró su cerveza, miró la tableta donde Tax ahora estaba demostrando su extensa colección de equipo de supervivencia y tomó el tipo de decisión que su exesposa habría llamado el comportamiento típico de Jake. ¿Vale la pena? Muy bien. Entonces, claro, ¿por qué no? ¿Qué es lo peor que podría pasar? En la opinión profesional de Jake, la Cámara del Consejo Galáctico se estaba esforzando demasiado. Todo flotaba, brillaba o hacía ese extraño zumbido que hacen las cosas caras cuando quieren que sepas que son caras. Representantes de 47 especies estaban sentados en anillos ascendentes, todos ellos mirando a Jake como si fuera una pieza de zoológico particularmente interesante. Tax se encontraba en el podio central, con sus 17 fajas prácticamente vibrando de satisfacción. El humano quiere refutar mi evaluación profesional, anunció Tax, haciendo comillas en el aire con dos de sus 4 manos, lo que Jake tuvo que admitir que era una coordinación bastante impresionante. Esto es adorable, por supuesto. Los humanos han estado viajando en el espacio durante apenas 3 de sus rotaciones planetarias alrededor de su estrella. He estado perfeccionando técnicas de supervivencia durante 300 ciclos. Genial, dijo Jake en el micrófono de su traductor. Pregunta rápida. ¿Cuántos de esos ciclos se pasaron realmente, ya sabes, sobreviviendo en lugar de estar parados en una burbuja con clima controlado explicando a la gente cómo sobrevivirían? La cámara quedó en silencio. Varias especies emitieron sonidos que el traductor calificó inútilmente como jadeos intraducibles. Los tallos de los ojos de Cax temblaron. He documentado protocolos de supervivencia para más de 40 escenarios de mundos de muerte. Bien. ¿Pero realmente lo has hecho? Porque tengo que decirte que ver programas de cocina no te hace chef, amigo. Un pequeño extraterrestre en la primera fila que parecía una patata excitada emitió un sonido que el traductor llamó de diversión extrema. Su vecino lo silenció rápidamente. El presidente del consejo, un ser digno llamado consejero Ben, que parecía un árbol muy decepcionado, se inclinó hacia adelante. Quizás una manifestación podría resolver este debate. Señor Torres, ¿estaría usted dispuesto a acompañar a Critax en una expedición de supervivencia a un planeta desafiante al que seleccionaríamos? No es un verdadero mundo de muerte, por supuesto. Eso sería innecesariamente peligroso. Algo más moderado. Sarlon 5 quizás. Gravedad ligeramente superior a la de la Tierra. Temperaturas más cálidas, perfectamente soportables, pero que requieren mucha habilidad. Jake sacó su teléfono e hizo una búsqueda rápida en la base de datos galáctica que le habían dado. Sarlon 5. Temperatura promedio de 95 grados Fahrenheit, 1,2 veces la gravedad de la Tierra, atmósfera rica en oxígeno, vida silvestre nativa comparable a perros grandes. Pensó en el verano que había trabajado como techador en Phoenix. Pensó en su entrenador de fútbol de la escuela secundaria, que solía hacerles realizar ejercicios de acondicionamiento con protección completa durante agosto. Pensó en la vez que su camioneta se averió en Mojave y tuvo que caminar 11 millas hasta la gasolinera más cercana porque su teléfono estaba muerto y era demasiado terco para esperar a que pasara alguien. Sí. Bueno, ¿cuándo nos vamos? Las mandíbulas de Crotax hicieron clic rápidamente. No puedes hablar en serio, este planeta se ha cobrado la vida de numerosos exploradores desprevenidos. Amigo, mis antepasados salieron de África vistiendo pieles de animales y conquistaron 6 continentes, incluido uno que era solo hielo, uno que era solo desierto y uno donde literalmente todo es venenoso. Lo hicieron con palos puntiagudos y malas actitudes. Creo que puedo soportar una semana de acampada. Esto no es acampar, humano. Esto es supervivencia. Bien, pero ¿qué es acampar sino una forma recreativa de supervivencia? Por ejemplo, dormí voluntariamente en el bosque solo por diversión. Varias veces, a veces en enero, el extraterrestre de Papa volvió a emitir el sonido de diversión extrema, esta vez más fuerte. El consejero Bean levantó una rama para pedir silencio. Los términos son simples. Una semana planetaria, 7 rotaciones del ciclo Axeron 5. A cada uno de ustedes se le permitirá traer suministros. El que demuestre una capacidad de supervivencia superior será declarado ganador. Se aplican reglas de supervivencia estándar.
sin asistencia externa, sin tecnología avanzada más allá del monitoreo de seguridad básico. ¿Qué obtengo cuando gano? Jake preguntó. Cuando un ser humano demuestra confianza, admiro eso, afirmó Kak. Muy bien. Cuando gane, la humanidad reconocerá que necesita una educación adecuada y técnicas de supervivencia, que gentilmente le proporcionaré a cambio de un precio razonable. Y cuando gano, los diálogos de Tax hicieron una rotación complicada que el traductor sugirió que significaba una condescendencia extrema. Si por alguna circunstancia milagrosa logras no necesitar rescate, reconoceré públicamente que los humanos no estamos completamente indefensos. Fresco. Además, quiero mi propio programa. Disculpe. Si ganas, podrás cobrarle a la humanidad por lecciones de supervivencia. Yo gano. Tengo mi propio programa. Parece justo. La sala del consejo estalló nuevamente en ese sonido jadeante e intransferible. El consejero Ben parecía estar reconsiderando cada decisión que había llevado a este momento. Esto es aceptable, dijo Ben finalmente. Probablemente porque el potencial de audiencia era demasiado bueno como para dejarlo pasar. Preparen sus suministros. Partimos en 2 rotaciones planetarias. Jake asintió y se levantó para irse, luego hizo una pausa. Ah, una cosa más. ¿Tienen cecina en el espacio? Porque la voy a necesitar. Cax lo miró con los 3 ojos. ¿Qué es la cecina? Oh, hombre. Jake dijo, sonriendo. Estarás dentro por una semana. La nave de desembarco aterrizó en Sarlon 5 con toda la gracia de un pelícano borracho, lo que Jake apreció porque hizo que todo pareciera menos intimidante. A través de la ventana gráfica, podía ver exactamente lo que el Consejo Galáctico consideraba un entorno desafiante. Un desierto de color óxido salpicado de matorrales morados, afloramientos rocosos que proporcionarían un refugio decente y un cielo que hacía esa cosa en la que era agresivamente azul de una manera que decía que no llovería hoy. Parecía, y Jake no podía enfatizarlo lo suficiente, exactamente como Nevada. La puerta de la bodega de carga se abrió y Tax descendió por la rampa, rodeado por lo que solo podría describirse como una cantidad obscena de equipo. 17 cajas flotaban detrás de él sobre paletas antigravedad. Cada uno está etiquetado con cosas como unidad de control climático, procesador atmosférico, red de defensa perimetral y cápsula de extracción de emergencia. Una preparación adecuada previene un rendimiento deficiente, anunció Tax a las holocámaras flotantes que estaban grabando todo. La supervivencia no es cuestión de barbarie. Se trata de utilizar las herramientas que nos separan de los simples animales. Jake caminó por la rampa detrás de él llevando una mochila militar excedente, una botella de agua de 2L que decía Maratón de Las Vegas 2019 y usando el sombrero del hijo de su abuela, que estaba decorado con flores de tela y había visto mejores décadas. Bonito sombrero, dijo el extraterrestre Patata, cuyo nombre aparentemente era Blorus, y que estaba sirviendo como uno de los operadores de cámara. Jake estaba bastante seguro de que Borgus ya era su mayor fan. Gracias. A mi agua le habría gustado que viera la galaxia. Tox estaba ocupado dirigiendo el despliegue de su equipo, mientras su asistente, un ser con aspecto de medusa nervioso llamado Kijix, organizaba todo en una cuadrícula precisa. La primera regla de supervivencia es establecer un campamento base seguro con protección adecuada contra los elementos y los depredadores locales. Jake dejó caer su mochila, sacó una navaja que había comprado en una parada de camiones por $12 y comenzó a caminar hacia el afloramiento rocoso más cercano. ¿A dónde vas? Tax gritó. Aún no hemos terminado la sesión informativa de seguridad. Voy a buscar un poco de sombra y a echar un vistazo. Debe de hacer unos 35 grados aquí afuera. 37,5 grados centígrados según tu sistema de medición, con una humedad del 68%. Peligrosamente alta para la mayoría de las especies. Jake se detuvo y miró hacia atrás. Amigo, soy de Nevada. Este clima es primaveral. Deberías sentirte como en Arizona en julio. Es como estar parado en un secador de pelo, lleno de arrepentimiento. Siguió caminando y las cámaras lo siguieron, lo que probablemente le dio dramatismo o lo que sea. La gravedad era notable. Le concedía eso a Cax. Todo se sentía un 20% más pesado, como llevar un chaleco lastrado en el gimnasio. Pero Jake llevaba 15 años transportando materiales de construcción,
y de todas formas, ya tenía las rodillas destrozadas. Así que básicamente era un martes que le sacaba de quicio la espalda. Detrás de él, el refugio climatizado de Kriax se desplegaba con una serie de silbidos mecánicos y ruidos, creando una cúpula reluciente que inmediatamente destacaba sobre el paisaje como una bola de discoteca en el desierto. El refugio proporciona una regulación óptima de la temperatura, filtración del aire y protección de la fauna local. Tax explicó a las cámaras. Los depredadores nativos, a los que llamo acechadores mortales, cazan principalmente de noche y se sienten atraídos por el movimiento y las señales de calor. Mi red de defensa perimetral garantizará que no puedan acercarse. Jake encontró su afloramiento, un buen saliente que le proporcionaría sombra y protección del viento. Pateó el suelo un poco, buscando algo que pareciera un nido o una madriguera. Despejado. Comprobó la estabilidad de la roca de arriba. Sólida. Miró a la cámara que lo seguía. Así que esto es bastante bueno. Refugio natural, exposición al sur para el sol de la mañana, posición elevada, así que puedo ver cualquier cosa que venga. Además, hay un montón de hierba seca por allí, lo que significa que puede encender una fogata. Y esos arbustos morados tienen bayas que podrían ser comestibles. ¿Cómo sabes que son comestibles?, preguntó Borgus desde detrás de la cámara. Todavía no lo sé, pero voy a averiguarlo. El veneno alienígena es solo un veneno común y corriente, multicultural. Es decir, el humano no puede hablar en serio. Kijix farfulló a través del sistema de comunicación. El consumo de flora desconocida está explícitamente prohibido en Protocolo de Supervivencia 17b. Sí, pero el Protocolo 17b probablemente no fue escrito por una especie que pasó 10.000 años descubriendo cómo hacer que literalmente todo fuera comestible. Mis antepasados vieron las almendras, que naturalmente contienen cianuro, y dijeron, apuesto a que podemos arreglar eso. Observaron las papas, que pertenecen a la familia de las solanáceas y también son venenosas, y dijeron, sí, comida. Encontraron hongos que matan y hongos que te hacen ver a Dios, y de alguna manera descubrieron cuál era cuál mediante, supongo, el proceso de ensayo y error menos divertido de la historia. Jake se quitó la mochila y empezó a desempacar. Botella de agua, cuchillo, un encendedor porque no era un completo idiota. Cecina, un botiquín básico de primeros auxilios, una manta térmica y una barra de Snickers porque su madre siempre le había dicho que llevara una. Ese es tu equipo de supervivencia. La voz de Tax llegó a través de la calma, destilando incredulidad. O sea, sí, ¿qué más necesito? ¿Qué más tienes? 17 cajas de equipo esencial de supervivencia, ¿verdad? Pero también tienes que llevar 17 cajas de equipo esencial de supervivencia, lo cual parece un problema. Jake empezó a recoger hierba seca y palitos, colocándolos en una hoguera que rápidamente limpió y rodeó con piedras. La cámara hizo zoom, aparentemente fascinado por esta bárbara exhibición de tecnología cavernícola. El fuego proporciona calor, protección contra depredadores, una forma de purificar el agua y un factor de bienestar psicológico, explicó Jake, porque pensó que también podría actuar para el público. Además, ya sabes, se puede cocinar en él, lo cual es genial. Encendió el mechero y la hierba prendió al instante. En 2 minutos, tenía una pequeña fogata controlada en su burbuja climatizada. Tox observó la exhibición primitiva con lo que su especie expresó como profunda preocupación, pero lo que el traductor seguía llamando vergüenza ajena. El humano lleva 17 minutos en el planeta y ya ha encendido una llama abierta, dijo Kertak a sus cámaras. Este es exactamente el tipo de comportamiento imprudente que lleva al 90% de mortalidad. Ritmo. Jake, cómodo a la sombra con su fuego encendido y el sombrero de su abuela protegiéndole la cabeza, abrió su cecina y se acomodó. Oye, Blas, ¿a qué hora se pone el sol en este planeta? Aproximadamente 4 de tus horas, Jake Torres. Genial. Debería ser una buena noche entonces. De fondo, la red de defensa perimetral de Tax se activó con un zumbido costoso, y su procesador atmosférico comenzó a depurar el aire de oxígeno perfectamente respirable para hacerlo más adecuado para su delicado sistema respiratorio. Jake dio un mordisco a la cecina y sonrió ante lo absurdo de todo. Esto iba a ser divertido. Para cuando el sol empezó a ponerse, pintando el cielo de tonos naranjas y morados que habrían sido una portada de álbum genial,
Jake había logrado lo que consideraba una tarde decente de trabajo. Había ampliado su fogata, había reunido suficiente leña para toda la noche, había identificado 3 especies de plantas diferentes que olían a comestible y una que no. Encontró una fuente de agua en forma de pequeño arroyo a unos 200 metros al este y construyó un cortavientos básico con rocas y algunos de los un pincel morado más grande. Cax, mientras tanto, había pasado 4 horas intentando solucionar el problema de por qué su procesador atmosférico se sobrecalentaba en la atmósfera natural para la que estaba diseñado. Los niveles de humedad interfieren con las membranas de filtración, explicó Kijix con nerviosismo, ajustando la configuración en un holopad. Además, la composición del polvo es ligeramente diferente a la de nuestros modelos. Esto es inaceptable. Seleccioné específicamente Sarlon 5 por sus parámetros ambientales manejables. A través de la cúpula transparente de su refugio, Tax pudo ver al humano haciendo algo inexplicable con barro y hojas grandes cerca de su fogata primitiva. Las cámaras, para su fastidio, dedicaban más tiempo al campamento del humano que a su propia y sofisticada instalación. Atención, espectadores, anunció Tax, activando su modo de transmisión. A medida que se acerca la oscuridad, entramos en la fase más peligrosa de la supervivencia planetaria. Los depredadores nativos, acechadores de la muerte, emergen por la noche. Son cazadores en manada, muy inteligentes y capaces de abatir presas 3 veces más grandes que ellos. Observa mi rejilla de defensa. Un sistema de última generación que me mantendrá completamente seguro. La rejilla de defensa cobró vida y creó una barrera brillante alrededor de su campamento. Había costado más que el PIB anual de la mayoría de las especies. Jake, que había estado escuchando la transmisión en el comunicador que le habían dado, miró a Borgus. Entonces, ¿de qué tamaño estamos hablando de estos acosadores de la muerte? Aproximadamente 7 metros en el hombro. 40 a 50 kilogramos. Cazan en grupos de 5 a 8. Jake hizo los cálculos en su cabeza. Así como un perro de tamaño mediano. No conozco a este perro, pero sí, de ese tamaño. Y ellos son los máximos depredadores aquí. Sí, muy peligroso. 3 equipos de investigación han informado de encuentros agresivos. Jake atizó el fuego. Ustedes no tienen lobos ni osos ni nada de eso en el lugar de donde vienen. ¿Lo haces, Borgus? ¿Qué son los lobos y los osos? No importa. Oye, tírame esa bolsa. Quiero mostrarte algo. Cuando la última luz se desvaneció, Jake sacó su carne seca y levantó un trozo. Entonces, esta es carne seca de un animal llamado vaca. Las vacas son unos herbívoros grandes y tontos que domesticamos hace unos 10.000 años. Antes de eso, mis antepasados tenían que cazar cosas que podían matarlos por completo. Estamos hablando de mamuts lanudos, que eran como, imagina un elefante, pero más enojados y cubiertos de pelo. Estamos hablando de gatos dientes de sable con dientes del tamaño de tu pozo, no tienen brazos, pero eran dientes grandes. Estamos hablando de osos de las cavernas que pesaban media tonelada. ¿Cómo sobreviviste? Palos puntiagudos y rencor sobre todo. Además, aprendimos a lanzar objetos con mucha precisión, lo que no parece impresionante hasta que te das cuenta de que somos la única especie que puede hacerlo. Los humanos tenemos hombros diseñados específicamente para arrojar cosas a otras cosas que queremos muertas. El primer aullido atravesó la oscuridad. Era un sonido largo y gorjeante, probablemente con la intención de resultar intimidante. Tax anunció dramáticamente la llegada del acechador de la muerte. Observe cómo coordinan sus llamados para confundir y asustar a sus presas. Jake inclinó la cabeza y escuchó. Son como 4, quizás 5 de ellos. Están espaciando sus llamadas para que suenen como más. Eso es bastante inteligente, en realidad. Más aullidos. Más cerca ahora. Las cámaras cambian a visión nocturna, mostrando varios pares de ojos reflejándose en la oscuridad más allá del campamento de Jake. Los acechadores de la muerte parecían una mezcla entre un coyote y un lagarto. Con cuerpos elegantes hechos para la velocidad y filas de dientes afilados que captaban la luz del fuego, rodearon el campamento de Jake, permaneciendo justo más allá del resplandor del fuego. Jake permaneció sentado completamente quieto, observándolos con la expresión tranquila de alguien que espera un autobús. El humano debería retirarse a su refugio,
susurró Kijix con urgencia. Están exhibiendo un comportamiento de caza. No, están exhibiendo un curioso comportamiento carroñero. Mirar. Jake metió lentamente la mano en su mochila y sacó un trozo de carne seca. Lo arrojó suavemente hacia el acechador de la muerte más cercano, haciéndolo aterrizar a unos 10 pies del fuego. La criatura se acercó con cautela, olió la cecina, luego la agarró y se retiró. 30 segundos después, estaba de regreso, esta vez sentado justo en el borde de la luz del fuego. Cabeza inclinada. Tienes que estar bromeando, dijo Kertak desde su burbuja. Jake arrojó otro trozo, luego otro. En 20 minutos, tenía a 5 acechadores de la muerte sentados en un semicírculo suelto alrededor de su campamento, emitiendo ocasionalmente suaves sonidos de chirrido que el traductor etiquetó como satisfacción. Bueno, esto es lo que pasa con los depredadores, explicó Jake a la cámara. La mayoría de ellos son realmente bastante cautelosos. No quieren luchar contra algo que pueda hacerles daño. El fuego significa peligro, por lo que mantienen la distancia, pero la comida significa oportunidad. Estos tipos probablemente huelen la cecina y piensan que vale la pena investigarla. No son tontos. ¿Por qué cazar y arriesgarse a sufrir lesiones cuando esa cosa alta y extraña simplemente está regalando bocadillos gratis? Uno de los acechadores de la muerte, más valiente que los demás, se acercó sigilosamente y se sentó a unos 6 pies de Jake. Emitió un sonido de chirrido interrogativo. No, eso es todo lo que obtendrás. Estas cosas son caras y solo traje 2 bolsas. El acechador de la muerte inclinó la cabeza hacia el otro lado. No me mires así, eres un depredador máximo. Ve a cazar algo. Desde su refugio, Tax observó con horrorizada fascinación cómo el humano procedía a nombrar a cada uno de los acechadores de la muerte. Geral, Patricia, Esteve, Margaret y Todd. Le puso el nombre de Todd a un híbrido de lagarto y coyote. Esto es una violación del protocolo. Tac farfulló. No te hagas amigo de los depredadores locales. ¿Por qué no? Parecen geniales. Geral aquí tiene una cicatriz en la oreja. Probablemente de una pelea. Eso significa que tiene experiencia. Sobrevivía a algunas cosas. Patricia sigue mirando ese afloramiento. Apuesto a que tiene cachorros allí arriba. Esteve es el más joven. Se nota por la forma en que se mueve. Todavía estoy averiguando cosas. Se les llama acosadores de la muerte. Sí. Y yo soy de un planeta donde tenemos verdaderos acosadores de la muerte. Los llamamos casagüeries. Son unos pájaros gigantes que pueden destriparte con sus patas. Además, tenemos hipopótamos, que matan a más personas al año que los leones y los cocodrilos juntos. Además, tenemos mosquitos, que matan a más personas que básicamente todo lo demás junto. Estos chicos, Jake hizo un gesto hacia Geral y sus amigos. Estos tipos son unos cachorritos. La noche avanzaba. Kritax realizó escaneos continuos desde su refugio, monitoreando amenazas que nunca se materializaron. Su red de defensa zumbaba costosamente. Su procesador atmosférico trabajaba en contra del aire perfectamente respirable. Jake alimentó su fuego, contó a las cámaras historias sobre la vez que su tío luchó contra un oso negro con un remo de canoa y finalmente se acurrucó en su manta espacial con su mochila como almohada. Los acechadores de la muerte, llenos de carne seca y aparentemente decidiendo que esa cosa alta y extraña era más interesante que amenazante, se establecieron alrededor del perímetro del campamento. Geral tomó una posición más cercana a Jake, abriendo ocasionalmente un ojo para verificar cosas antes de volver a dormir. El humano está durmiendo, observó Kijix innecesariamente. Rodeado de acechadores de la muerte. Sí, puedo verlo. Gracias, Kijix. ¿Deberíamos? ¿Debemos hacer algo? Cax observó sus monitores, observando la escena pacífica con los 3 ojos. El ritmo cardíaco del humano era estable. Su respiración era regular. En realidad estaba dormido, genuinamente dormido, usando a los depredadores máximos como sistema de seguridad. No, dijo Kritak en voz baja. Creo que deberíamos grabar esto. Al otro lado de la galaxia, 40.000 millones de espectadores observaron en silencio atónito cómo el humano llamado Jake Torres pasaba su primera noche en un mundo mortal haciendo algo sin precedentes en la historia de la televisión de supervivencia. Durmió 8 horas completas.
El segundo día comenzó con lo que Tax describiría más tarde en sus memorias como el incidente que rompió mi comprensión de la biología. Jake se despertó al amanecer, se estiró de una manera que hizo que su columna emitiera preocupantes chasquidos y casualmente pisó a Gerald, quien aparentemente había decidido dormir directamente frente al fuego en algún momento durante la noche. Los demás acechadores de la muerte se habían alejado, excepto Patricia, que estaba sentada en el afloramiento de arriba, observando a Jake con la intensidad de una madre que no estaba segura de si este nuevo vecino era una buena influencia. Buenos días, Patricia. ¿Cómo están los cachorros? Patricia emitió un sonido chirriante que el traductor, inútilmente, etiquetó como reconocimiento de la consulta. Crotax salió de su refugio después de una noche de sueño intranquilo, principalmente porque su sistema de control climático había estado luchando con la temperatura ambiente perfectamente razonable. ¿Sobreviviste a la noche? Lo admito, no esperaba esa estrategia de amistad. Gracias, hombre. Oye, voy a ir a buscar agua. ¿Necesitas algo? Tengo un extractor de humedad que extrae la humedad del aire. Estoy adecuadamente hidratado. Fresco. Fresco. Eso suena súper complicado para algo que un agujero en el suelo y algunas rocas pueden hacer. Jake agarró su botella de agua y se dirigió hacia el arroyo, seguido por su dedicado operador de cámara, Borgus, quien aparentemente había solicitado esta tarea específicamente. Las huellas del acechador de la muerte eran visibles en el polvo. Y Jake lo siguió con interés casual. Entonces, Borgus, ¿qué come tu gente? Consumimos pasta nutritiva derivada de algas procesadas. Eso suena deprimente. Es extremadamente eficiente. Sí, pero ¿es bueno? ¿Bien? ¿Tiene buen sabor? ¿Te gusta comerlo? Borgus se quedó en silencio por un momento. No entiendo la pregunta. La comida es combustible. Hombre, os estáis perdiendo algo. Humanos. Convertimos la comida en algo así como un todo. Tenemos cocinas, recetas transmitidas de generación en generación. Personas cuyo trabajo consiste en conseguir que la comida tenga un sabor increíble. Mi tía Rosa hace este chile verde que es tan bueno que es básicamente una experiencia religiosa. Llegaron al arroyo y Jake comenzó el proceso de crear un sistema de filtración básico utilizando rocas, arena y carbón de su fuego. Era algo que había aprendido en los Boy Scouts hacía aproximadamente 20 años y que nunca esperó volver a utilizar. Están limpiando el agua sin tecnología, observó Borgus. Quiero decir, las rocas son tecnología, solo tecnología muy antigua. Los humanos han estado filtrando el agua de esta manera durante miles de años. Jake vertió agua a través de su filtro improvisado en su botella. No será perfecto, pero eliminará las cosas grandes. Y hervirlo matará la mayoría de las bacterias. Y si no, entonces me da diarrea. Y todos aprendimos algo sobre las bacterias alienígenas. Ciencia. De vuelta en el campamento de Tax, las cosas no iban tan bien. El procesador atmosférico se había rendido por completo. Kijix estaba intentando recalibrar el extractor de humedad, y la red de defensa seguía detectando amenazas que resultaron ser matorrales arrastrados por el viento. El tercer día trajo consigo la demostración de caza que se convertiría en el clip más visto en la historia de las transmisiones galácticas. Jake había detectado lo que la base de datos llamaba un cabello saltarín. Básicamente, un herbívoro del tamaño de un conejo con 6 patas y mala actitud. Fue rápido. Fue inteligente. Y según el manual de supervivencia de Critax, era extremadamente difícil atraparlo sin un equipo de captura avanzado. Jake recogió una piedra del tamaño de una pelota de béisbol. ¿Qué estás haciendo? Blas preguntó. Mira esto. El saltarín estaba quizás a 40 pies de distancia, masticando bayas moradas que Jake había determinado que eran definitivamente comestibles después de probarlas cuidadosamente el día anterior. Jake enrolló su hombro haciendo eso que hacen los hombros cuando han sido desarrollados específicamente para este propósito exacto. Y tiró la piedra. La roca voló en un arco perfecto y golpeó el cabello saltarín directamente en la cabeza. La criatura cayó instantáneamente. ¿Qué? Blurus dijo que no era un problema de traducción, sino solo una sorpresa genuina. Los humanos pueden lanzar objetos con mucha precisión. Lo hemos estado haciendo desde antes de que fuéramos técnicamente humanos. Es algo así como lo nuestro. Jake se acercó,
recogió el pelo suelto y lo llevó de vuelta al campamento. En menos de una hora, lo había despellejado usando su cuchillo de parada de camiones, lo había preparado con algunas de las bayas moradas comestibles y hierbas silvestres que había encontrado y lo estaba asando al fuego en un asador improvisado. El olor llegó al campamento de Ktox y, por primera vez en sus 300 ciclos, Tax experimentó lo que los humanos llaman envidia de la comida. ¿Está cocinando? Krillix preguntó, mirando los monitores. Parece estar aplicando calor directo al tejido animal. Eso es bárbaro. Sí, sí lo es. Kritox hizo una pausa. ¿Por qué parece tan atractivo? El cuarto día fue el día de recolección de agua. Llovió. No es difícil. Solo una ligera lluvia por la tarde que duró quizás 20 minutos. Cax selló su refugio y ejecutó protocolos de filtración adicionales. Jake se quitó la camisa, extendió su manta espacial y recogió aproximadamente 2 galones de agua de lluvia perfectamente limpia mientras también disfrutaba de lo que describió como una ducha gratis. Lindo. Día 5. Jake descubrió que las bayas moradas se podían triturar y fermentar hasta obtener algo que no era exactamente alcohol, pero que definitivamente estaba en camino de serlo. No lo bebió porque no fuera idiota, pero documentó el proceso extensamente mientras explicaba toda la historia de la elaboración de cerveza humana, que aparentemente se remonta literalmente al comienzo de la agricultura. Inventamos la agricultura para poder producir cerveza de manera más eficiente. Jake explicó, la civilización se construyó sobre el deseo de emborracharse con mayor facilidad. No digo que esté orgulloso de esto, pero sí digo que es muy representativo de la humanidad. Para el sexto día, el contraste entre los dos campamentos era evidente. El equipo de Cax fallaba poco a poco. La red de defensa se cortocircuitaba constantemente. El extractor de humedad había dejado de funcionar. Vivía de paquetes de raciones de emergencia y su irritabilidad era cada vez mayor. El campamento de Jake parecía una granja funcional. Había ampliado su refugio con cortavientos adicionales, creado un área adecuada para almacenar alimentos, lo había elevado del suelo para mantener alejados a los carroñeros y tenía una próspera amistad con Geral y la manada de acechadores de la muerte, quienes aparentemente habían decidido que estar cerca del humano era más fácil que cazar. La galaxia observaba. Las cifras de audiencia batieron récords. Especies que ni siquiera habían oído hablar de la Tierra de repente sintonizaron para ver a este humano prosperar con indiferencia en condiciones que sus propios expertos en supervivencia consideraban desafiantes. En la mañana del séptimo día, Jake se sentó junto al fuego, cocinando lo que le quedaba de pelo de salto con un poco de tubérculos que había desenterrado y se dirigió directamente a la cámara. Así que, aquí está la cosa. Este planeta es agradable. Es un poco caluroso, un poco pesado, pero no es tan malo. ¿Quieres saber qué es malo? La Tierra es mala. La Tierra tiene tormentas de invierno que te congelan. La Tierra tiene desiertos donde la temperatura oscila 38 grados centígrados entre el día y la noche. La Tierra tiene huracanes, tornados, terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas, a veces todo en el mismo año. La Tierra tiene parásitos que te devoran por dentro. Venenos que desactivan tu sistema nervioso y bacterias que te matarán en horas si no se tratan. Tomó un bocado de su desayuno y masticó pensativo. Y los humanos evolucionaron allí. No solo sobrevivimos a la Tierra. La conquistamos. Fuimos a cada rincón de ese planeta demente y dijimos, esto es mío ahora. Escalamos montañas que te matan solo por falta de oxígeno. Navegamos a través de océanos que querían vernos muertos. Observamos la Antártida, que es solo hielo y sufrimiento, y construimos allí estaciones de investigación porque teníamos curiosidad. Geral se acercó y se sentó junto a Jake, apoyándose en su pierna. Entonces, sí, es un lindo viaje de campamento, pero no es supervivencia. Sobrevivir es lo que mis antepasados hicieron todos los días durante 200.000 años. Esto, señaló hacia el paisaje alienígena. Esto es solo martes. La cámara recorrió lentamente su campamento, funcional y cómodo. Luego fuimos al campamento de Ktax, donde otro equipo estaba haciendo sonar una alarma. Borgus emitió un sonido que el traductor llamó de profundo respeto. Jake Torres, eres aterrador. Gracias amigo. ¿Quieres desayunar? Tengo extra. El transbordador de extracción llegó a la hora prevista al mediodía del séptimo día.
descendiendo a través de la atmósfera de Sarlon 5 con considerablemente más gracia que la nave de desembarco había logrado una semana antes. El primero en salir fue el consejero Ben, seguido por un equipo completo de cámaras y lo que parecían ser varias especies de periodistas que habían pagado honorarios sustanciales para presenciar la conclusión en persona. Tax se encontraba afuera de su refugio, que parecía haber pasado por una guerra. La cúpula tenía una grieta. Marcas de quemaduras decoraban la base donde la red de defensa había fallado. Sus 17 cajas de equipo eran ahora 17 cajas de basura muy cara. Sus fajas, normalmente impecables, parecían haber renunciado a la vida. Jake estaba sentado junto al fuego y compartía lo último de su carne seca con Gerald, quien se había convertido en una especie de celebridad. Patricia y sus cachorros eran visibles en el afloramiento, y Steve estaba intentando desenterrar uno de los tubérculos de Jake con éxito limitado. Seres gentiles, anunció el consejero Ben. Hemos monitoreado ambos campamentos a lo largo de este desafío. Los datos son buenos, son bastante concluyentes. Los tallos oculares de Critax se inclinaron. Él lo sabía. Todos lo sabían. Criax, tu índice de supervivencia basado en el consumo de recursos, la funcionalidad del equipo y el éxito de adaptación es bastante adecuado. Sobreviviste, que es el objetivo principal. Sin embargo, múltiples fallas en los equipos y su dependencia de una tecnología que resultó incompatible con las condiciones locales dieron como resultado lo que podríamos llamar una experiencia de aprendizaje. ¿Y el humano? Cax preguntó aunque su voz sugería que ya sabía la respuesta. Jake Torres no solo sobrevivió, sino que prosperó. Estableció fuentes sostenibles de alimento y agua, creó un refugio eficaz utilizando materiales locales, y de alguna manera, domesticó a los depredadores máximos. Su calificación de eficiencia de recursos es la más alta que hayamos registrado jamás. Su éxito de adaptación es francamente alarmante. Jake se levantó y se sacudió el polvo de los jeans. Entonces, ¿obtendré mi programa? Sí, señor Torres. Obtendrás tu espectáculo. Los periodistas reunidos estallaron en preguntas, todas dirigidas a Jake. ¿Cómo sabía que era seguro comer? ¿Cómo se hizo amigo de los acosadores de la muerte? ¿Estaba realmente relacionado con algún dios de la supervivencia? Jake levantó la mano. Mira, no soy especial. Cualquier ser humano podría hacer esto. Ese es el punto. Explícamelo, dijo Ben. Ustedes siguen llamando a la Tierra un mundo de muerte. Y sí, vale, lo es. Pero lo dices como si fuera algo malo. La Tierra no nos hizo débiles. Nos convirtió en la especie más testaruda, adaptable y decidida que probablemente puedas conocer. ¿Quieres saber por qué puedo hacer estas cosas? Señaló hacia su campamento. Porque mis antepasados tuvieron que hacerlo o morir. Cada ser humano que vive hoy en día desciende de aquellos que lo descubrieron. Somos la especie que miró el fuego y dijo, puedo usar eso. Observamos animales más grandes y fuertes que nosotros y dijimos, puedo cazar eso. Observamos plantas que eran venenosas y dijimos, puedo arreglar eso. Se acercó a Tax, quien parecía estar atravesando una crisis existencial. No eres un mal experto en supervivencia, hombre. Vienes de un lugar donde sobrevivir es fácil. La mayoría de las especies lo hacen. Evolucionan en planetas agradables con un clima razonable y una vida salvaje no aterradora. Pero la Tierra, se rió Jake, la Tierra intentó matarnos durante 200.000 años, y nosotros simplemente nos enojamos por eso. Convertimos la supervivencia en un conjunto de habilidades y nos volvimos tan buenos en ello que tuvimos que inventar nuevos desafíos. Ahora escalamos montañas por diversión. Saltamos de los aviones para divertirnos. Tenemos personas que navegan a través de los océanos solas solo para ver si pueden hacerlo. Esto es una locura, susurró Cax. Sí, probablemente. Pero también es por eso que mis conceptos básicos para viajes de campamento son sus técnicas avanzadas de supervivencia. No es tu culpa, no lo sabías. ¿Cómo pudiste? Nunca has conocido una especie que haya evolucionado en un planeta que esté intentando activamente asesinarlos. El consejero Bean dio un paso adelante. Señor Torres, el Consejo Galáctico desea actualizar formalmente la clasificación de la Tierra basándose en esta nueva información. No éramos conscientes de la magnitud real de la, digamos,
hostilidad de su planeta. Oh, aún no has escuchado las mejores partes. ¿Mencioné el continente australiano? Porque Australia es el lugar donde la Tierra guarda todas aquellas cosas que son demasiado letales para cualquier otro lugar. Tenemos arañas allí que pueden matarte, serpientes que pueden matarte, medusas que pueden matarte, pulpos que pueden matarte, caracoles que pueden matarte y un pájaro que es básicamente un dinosaurio viviente con cuchillos en lugar de patas, y la gente vacaciona allí por diversión. A propósito, las especies reunidas emitieron diversos sonidos de angustia. También tenemos gansos, que no pueden matarte, pero lo intentarán de todos modos porque han elegido la violencia como estilo de vida. Y no me hagan hablar de los inviernos canadienses o los veranos de Arizona, o de ese lugar en Venezuela donde los rayos caen unos 300 días al año y la gente vive cerca. Borgus, que había estado grabando todo, emitió un sonido que el traductor etiquetó como realización existencial. Jaque Torres, tu especie es aterradora y te amo. Gracias, amigo. Eres bastante genial también. 3 semanas después, el programa de Jaque se estrenó en Galactic Network. Se llamó All My Bear Survival Edition y la premisa era simple. Jaque visitaba planetas que los extraterrestres consideraban desafiantes y demostraba cómo los humanos los manejarían. El primer episodio lo involucró construyendo un refugio funcional en un mundo helado usando nada más que los contenidos de una ferretería. En el segundo episodio, explicó por qué los humanos domesticaron a los lobos, a quienes la mayoría de las especies consideraban tan inteligentes como hacerse amigos de un agujero negro. En el quinto episodio, las habilidades de supervivencia humana se habían convertido en el contenido educativo más popular en la historia galáctica. Las especies que nunca habían necesitado iniciar un fuego estaban aprendiendo cómo hacerlo. Civilizaciones que nunca habían considerado el lanzamiento como técnica de caza, practicaban en los parques. Todo el concepto de acampar como una forma recreativa de supervivencia se convirtió en un fenómeno. Tax, para su crédito, se convirtió en un invitado habitual del programa. Él proporcionó la perspectiva extraterrestre mientras Jaque explicaba por qué los humanos hacían cosas que parecían completamente locas para todos los demás. Desarrollaron algo parecido a una amistad. Aunque Crotax todavía se negaba a probar la cecina. Es carne animal seca. Jaque, es una deliciosa carne animal seca. Esto no es convincente. El segmento más popular del programa fue el de las amenazas de la Tierra, en el que Jaque describía diversas especies de flora y fauna terrestres, mientras que Ertax y otras especies invitadas reaccionaban con creciente horror. El episodio sobre los hipopótamos provocó que 3 civilizaciones diferentes solicitaran formalmente que los humanos nunca jamás llevaran hipopótamos al espacio. El episodio sobre los mosquitos resultó en una reunión de emergencia del Consejo Galáctico para discutir si la Tierra debería ser puesta en cuarentena para la seguridad de todos los demás. Geral se convirtió en el acosador de la muerte favorito de la galaxia y consiguió su propia línea de productos. Los cachorros de Patricia fueron nombrados en una votación a nivel galáctico. Esteve aprendió a atrapar pelos saltarines y le envió a Jaque un video que el humano describió como la cosa más preciosa que jamás haya visto. Y la reputación de la Tierra pasó de ser unos adorables recién llegados a esos aterradores depredadores persistentes que piensan que hacer malabarismos con motosierras es una divertida actividad de fin de semana. La humanidad se unió al Consejo Galáctico 6 meses después. Su representante apareció vistiendo una camisa hawaiana y cargando una hielera llena de cerveza. Así lo dijo el embajador Chen mientras abría una cerveza fría. ¿Quién quiere oír hablar de la época en que los humanos inventaron los deportes extremos porque los deportes regulares no eran lo suficientemente peligrosos? El consejero Bean emitió un sonido que le costó al traductor entender antes de decidirse por una aceptación resignada del caos. Iba a ser un siglo interesante. Y en algún lugar de Nevada, el sombrero del hijo de la abuela de Jaque fue colocado en un lugar de honor en el Museo Galáctico de Supervivencia Improbable. Justo al lado había una placa que decía, en memoria de todos los humanos que miraron lo imposible y dijeron, sostén mi cerveza. Lo tengo. Geral lo visitaba a veces. Se había convertido en una especie de embajador galáctico. Todavía prefería la cecina de Jaque a cualquier otra cosa en el universo conocido.